Alejandro Valdés llevaba años sintiendo que el mundo le debía silencio. En su imperio de acero, cada latido era una amenaza a su control. Nadie lo tocaba, nadie lo miraba demasiado tiempo. Hasta esa mañana, cuando Camila Duarte cruzó la puerta de su oficina, sosteniendo entre sus manos una pintura rescatada del fuego. Ella no sabía quién era él, ni que su empresa había sido responsable del incendio que destruyó su vida. Solo quería restaurar lo que aún podía salvar. Él, en cambio, solo quería no sentir. Pero cuando sus dedos se rozaron sobre el marco dorado, algo dentro de Alejandro se quebró. Fue un instante, una descarga invisible. El aire se volvió denso. La respiración, peligrosa. Por primera vez en 5 años, su cuerpo recordó lo que era estar vivo. La mirada de ella, inocente y temerosa, lo desarmó sin permiso. Ella apartó la mano confundida, pero él no pudo moverse, porque en ese toque efímero, comprendió que su juramento de no sentir nada acababa de romperse. Camila se disculpó por el roce, intentando ocultar el temblor de su voz. Alejandro, aún en silencio, observó cómo ella colocaba con cuidado la pintura sobre el escritorio. Cada movimiento suyo parecía una coreografía entre el miedo y la belleza. Él intentó concentrarse en los informes frente a él, pero sus ojos regresaban una y otra vez a sus manos. Esa calidez que lo había desarmado lo perseguía, despertando memorias que había enterrado bajo capas de culpa. En el reflejo del cristal, vio su propio rostro descompuesto por algo que no podía nombrar. Camila, sin saberlo, acababa de abrir una grieta en la muralla que lo mantenía vivo, pero prisionero. Mientras Camila limpiaba el marco con delicadeza, Alejandro la observaba desde su propio silencio. Había algo en ella que le recordaba la vida antes del vacío. Su voz, tenue pero firme, llenaba la habitación como una melodía que no pedía permiso. Cada palabra que pronunciaba era una herida abierta, una promesa de caos. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se dobló sobre sí mismo. Él quiso decir algo, cualquier cosa que justificara su repentina confusión, pero su garganta no respondió. En cambio, lo único que salió de sus labios fue su nombre, Camila. Ella lo miró sorprendida, sin entender por qué ese sonido la hizo temblar. El sonido de la lluvia se mezclaba con el suave roce del pincel. Alejandro se levantó sin pensar, caminando hacia ella con pasos silenciosos. Camila levantó la vista, sorprendida por su cercanía. Por un instante ninguno habló. Solo respiraron el mismo aire cargado de electricidad. Él quiso apartarse, pero la curiosidad lo venció. Quiso entender por qué esa mujer desconocida lo hacía sentir tan vulnerable. Ella, en cambio, solo sintió miedo. No porque él representara poder, sino porque, al mirarlo, reconoció su propio dolor reflejado. Cuando la alarma del teléfono rompió el silencio, ambos se separaron bruscamente. Sofía, la asistente de Alejandro, apareció en la puerta recordándole su próxima reunión. Camila aprovechó el instante para guardar sus materiales y salir, evitando mirarlo otra vez. Pero mientras caminaba hacia el ascensor, sintió su corazón acelerarse sin razón aparente. Alejandro, de pie, la observó desaparecer entre los reflejos del pasillo. Algo en él se reveló, una fuerza que había permanecido dormida demasiado tiempo. No sabía su historia ni su destino, pero sí que no podía dejarla ir sin entender por qué un simple toque había resucitado todo lo que creía muerto. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La ciudad, bajo la lluvia interminable, parecía repetir el eco de su nombre.
Camila se sirvió un whisky en su apartamento de cristal, observando las luces lejanas reflejarse en su vaso. Todo en su vida estaba perfectamente controlado, cada decisión medida, cada sentimiento enterrado. Pero ahora, algo se desmoronaba. Recordó su promesa de no volver a sentir, el juramento que había hecho frente a la tumba de su esposa. Y sin embargo, bastó un roce, una mirada, para que el fuego regresara. En ese instante decidió buscarla. No sabía por qué, ni qué esperaba encontrar. Solo sabía que no podía seguir respirando sin verla otra vez. A la mañana siguiente, Camila trabajaba en el taller, concentrada en restaurar la pintura. La superficie parecía cobrar vida bajo su pincel, pero al limpiar una esquina ennegrecida, descubrió un sello diminuto grabado en el marco. Una Bethy rodeada de espigas metálicas. Patch lo había visto antes en los informes del incendio que destruyó el orfanato donde murió su hermana. Su respiración se cortó. Aquella pintura provenía de una colección patrocinada por Valdez Industries, el mismo nombre del hombre que la había mirado con una mezcla de culpa y deseo. En ese momento entendió que su destino acababa de volverse peligroso. Alejandro llegó a su oficina antes del amanecer. Sofía lo esperaba con los informes del proyecto que había pedido reabrir, la restauración de la galería destruida hace años. Pero mientras leía los nombres, uno resaltó entre todos: Duarte. Su pulso se aceleró. Era imposible que fuera coincidencia. Su empresa había sido responsable indirecta del incendio que acabó con aquella familia. Cerró los ojos, recordando los titulares, las demandas, los silencios comprados. Por primera vez, la culpa lo atravesó como una bala. Y ahora esa mujer estaba en su vida sin saber la verdad. O tal vez sí. Camila fue citada nuevamente a las oficinas de Valdez Industries. No podía negarse. Aunque cada paso que daba hacia ese edificio era una traición a su memoria. Él la esperaba en la misma sala, esta vez sin la máscara del empresario impenetrable. La miró con una mezcla de necesidad y culpa. Ella percibió algo en su mirada, una sombra. Cuando él intentó hablar, ella lo interrumpió con una frialdad que no sentía. «Solo vine a terminar el trabajo», dijo. Pero en el fondo, ambos sabían que ya era demasiado tarde. El trabajo no era lo único que los unía. La conversación terminó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Cuando Camila salió, Alejandro se quedó solo frente al cuadro, observando el sello que ella había descubierto. Lo tocó con los dedos, sintiendo en la piel el peso del pasado. Por primera vez, entendió que no podría esconder la verdad por mucho tiempo. Si Camila llegaba a saber que él era el responsable de la tragedia que destruyó su vida, la perdería para siempre. Pero si no lo decía, el amor que empezaba a nacer entre ellos estaría condenado. Y él no sabía qué lo aterraba más, la verdad o el deseo. Esa noche, el edificio de Valdez Industries quedó casi vacío. Camila decidió quedarse para avanzar con la restauración. Alejandro apareció sin anunciarse, con el rostro cansado y el corazón hecho un nudo. No había podido dejar de pensar en ella desde la última conversación. La observó trabajar en silencio, bajo la luz tenue del estudio, con los dedos cubiertos de pigmento y la mirada perdida en el cuadro. Se acercó lentamente, como si temiera romper algo sagrado. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron en un instante que los dejó sin aire. No hablaron. No hacía falta. En esa distancia mínima se reconocieron. Dos almas rotas que aún se buscaban entre las ruinas. Camila intentó mantener la distancia, pero su respiración temblaba cada vez que sentía su presencia detrás. Alejandro se inclinó, señalando un detalle del cuadro.
y su brazo rozó el de ella. Un simple contacto, pero suficiente para incendiar todo lo que habían contenido. Ella cerró los ojos un segundo, tratando de ignorar el temblor. Él retrocedió, culpándose por lo que sentía, por desear lo prohibido. Camila lo notó y comprendió. En el silencio, el deseo y la culpa se mezclaron, formando algo más fuerte que ambos, una necesidad imposible de disimular. De repente, un trueno sacudió el edificio. La tormenta había regresado. Las luces parpadearon y ambos quedaron a oscuras. Alejandro dio un paso instintivo hacia ella, temiendo que algo le pasara. Camila sintió su cuerpo cerca, el calor de su respiración. Cuando la luz volvió, estaban demasiado cerca, sus rostros separados por un suspiro. Ella lo miró, confundida, atrapada entre el miedo y el deseo. Él alzó la mano, queriendo tocarla, pero se detuvo. Si la tocaba otra vez, sabía que no habría vuelta atrás. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Alejandro dio un paso atrás, intentando recuperar el control. «Esto no puede pasar», murmuró, pero su voz tembló. Camila no respondió, solo lo miró, con una mezcla de ternura y rabia. «Entonces no digas nada», dijo finalmente, con un hilo de voz. Y se alejó, dejando atrás su aroma, su calor, y un vacío que dolía. Alejandro apoyó las manos en el escritorio, respirando con dificultad. Sabía que cada palabra de ella lo había marcado más que cualquier herida. Camila salió del edificio bajo la lluvia sin paraguas. Cada gota que caía parecía arrastrar la confusión que la consumía. No podía odiarlo, aunque todo le decía que debía hacerlo. Alejandro la observó desde la ventana, empapado en su propio silencio. Quiso correr tras ella, gritarle que lo sentía, que su vida entera se había vuelto una mentira desde que la conoció. Pero no lo hizo. En su lugar, cerró los ojos y dejó que la lluvia golpeara el vidrio, imaginando que tal vez, en otro mundo, podrían haberse amado sin culpa. Camila regresó al taller con la determinación de terminar la restauración. Pero dentro de ella, algo había cambiado. No podía apartar a Alejandro de su mente, aunque una voz interior le repetía que algo no encajaba. Revisó de nuevo los documentos de procedencia del cuadro, buscando una explicación. Al abrir una carpeta vieja, encontró una carta amarillenta, firmada por A. Valdés. Su respiración se detuvo. Era una autorización para la compra de las obras destruidas en el incendio del orfanato. Sus manos temblaron. Alejandro no solo estaba involucrado, era el responsable. El corazón de Camila latía con furia mientras tomaba el teléfono. Marcó el número de la empresa con los dedos temblorosos. «Necesito hablar con el señor Valdés», dijo, su voz controlada, aunque por dentro se desmoronaba. Cuando él contestó, su tono fue suave, como si nada hubiera pasado. «Camila, estaba pensando en ti», dijo él. Las palabras la atravesaron como una daga. «Necesito verte», respondió ella. Alejandro aceptó sin sospechar que aquella cita no sería un encuentro, sino un juicio. Alejandro llegó al lugar acordado, una pequeña galería abandonada en el centro. El aire olía a polvo y recuerdos. Camila estaba allí, esperándolo frente a la pintura restaurada, convertida en espejo de todo lo que los unía y los separaba. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó sin levantar la voz. Él quedó inmóvil. En sus ojos no había odio, solo un dolor profundo. «No supe cómo hacerlo», respondió él,
con la voz quebrada. «Fuiste tú», dijo ella. «Tú provocaste el incendio». Alejandro bajó la mirada, incapaz de negarlo. El silencio después de la confesión fue insoportable. Camila dio un paso atrás, como si cada centímetro que los separaba fuera un respiro necesario para no romperse. Alejandro intentó acercarse, pero ella levantó la mano. «No te atrevas», susurró. Él la miró con desesperación. «No fue intencional. Perdí todo aquel día, igual que tú». Ella negó con la cabeza. «No perdiste lo mismo. Yo perdí a mi hermana». Las lágrimas que había contenido finalmente cayeron. Alejandro quiso tocarla, pero comprendió que su toque ahora solo traería dolor. Camila se marchó sin mirar atrás, dejando a Alejandro solo entre las sombras del pasado. Él cayó de rodillas frente al cuadro, cubriéndose el rostro con las manos. Todo lo que había construido, todo el control, todo el orgullo, se desmoronó en un segundo. Afuera, la lluvia comenzaba de nuevo, como si el cielo repitiera su culpa. En algún lugar de la ciudad, Camila caminaba sin rumbo, con el alma desgarrada. Amarlo había sido un error, pero un error que ya no podía deshacer. Durante días, Alejandro no salió de su apartamento. El mundo exterior dejó de existir. No atendía llamadas, no respondía a correos. La culpa lo devoraba con la precisión de una máquina. Todo lo que había tocado, incluso el amor, terminaba destruido. Sobre la mesa aún estaba la carta que Camila había descubierto, junto a una foto de su esposa fallecida. «Todo lo que amé terminó ardiendo», murmuró. Pero esta vez no podía huir. Por primera vez en su vida, quería reparar el daño, aunque eso significara perderlo todo. Camila no había vuelto al taller. Pasaba las noches caminando sin rumbo por la ciudad, intentando entender cómo el hombre que le devolvió el pulso era el mismo que le había arrebatado todo. Una parte de ella quería odiarlo, pero otra lo seguía buscando en cada esquina, en cada reflejo. Finalmente, se detuvo frente a una iglesia antigua. Entró, buscando un lugar donde su alma pudiera respirar. La soledad dentro del templo la envolvió. «Dios, si amar a quien me destruyó es pecado, no sé cómo dejar de hacerlo», susurró entre lágrimas. Alejandro apareció en la galería cerrada con una carpeta bajo el brazo. Había tomado una decisión. Entregaría toda la información que demostraba su responsabilidad en los incendios pasados, incluso si eso lo destruía. Llamó a Camila y le pidió que fuera. Ella dudó, pero acudió. Cuando llegó, él le entregó los documentos sin decir palabra. «No quiero tu perdón», dijo finalmente. «Solo quiero que la verdad te pertenezca». Ella lo miró, intentando leer entre líneas. Por primera vez, no vio poder en él. Solo un hombre dispuesto a perderlo todo por limpiar su alma. Camila leyó cada página con el corazón encogido. No había excusas, solo la verdad desnuda. Alejandro se quedó quieto, observando cómo el peso de sus decisiones la rompía de nuevo. «¿Por qué hacerlo ahora?», preguntó ella con la voz quebrada. «Porque vivir sin ti ya es un castigo», respondió. El silencio posterior fue tan profundo que parecía eterno. Camila cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. No podía perdonarlo, pero tampoco podía odiarlo del todo. Lo que sentía era algo más complejo, más humano, compasión. Antes de irse, Camila se detuvo frente a él. Lo miró por última vez, con una ternura que dolía. «No sé si podré perdonarte algún día», dijo, «pero gracias por no esconderte». Alejandro asintió, incapaz de hablar. Cuando ella salió, la puerta se cerró lentamente, dejando el eco de sus pasos mezclado con el sonido lejano de la lluvia. Él se quedó quieto, sintiendo que esa despedida era, en realidad,
su única redención. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar. Tal vez, pensó, el perdón no olvidar, sino aceptar que aún después del fuego podía quedar algo de luz. ¿Qué es el fuego? Podía quedar algo de luz. La mañana siguiente, Alejandro fue citado por el consejo directivo de su empresa. Alguien había filtrado los documentos de confesión. En las pantallas aparecían titulares: Valdez Industries, implicada en fraudes y encubrimientos. Él sabía lo que eso significaba. Todo terminaría, incluida su libertad, pero lo único que le importaba era que Camila estuviera a salvo. Antes de entrar a la reunión, le envió un mensaje corto: no vengas. No quiero que veas cómo termina esto. Luego respiró hondo, dejó el teléfono y abrió la puerta hacia su ruina voluntaria. Camila vio la noticia desde una cafetería. La taza tembló en sus manos mientras leía los titulares. Sintió una mezcla de miedo y culpa. Él había cumplido su promesa, había entregado todo. Sin pensarlo, salió corriendo hacia el edificio de Valdez Industries. La lluvia comenzaba otra vez, como si el cielo repitiera su historia. Al llegar, vio el caos, periodistas, policías, empleados gritando, y en medio de la multitud, Alejandro escoltado por agentes. Sus miradas se cruzaron entre el tumulto. No dijo nada, pero en sus ojos él le pidió que no lo olvidara. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Alejandro permanecía detenido mientras su empresa caía en pedazos. Camila lo visitaba en secreto, a través de un vidrio, sin poder tocarlo. Él nunca se quejaba. Ahora todo está en paz, decía. Ella no entendía cómo podía hablar de paz dentro de una celda. Pero en su mirada había algo diferente: libertad. Cada visita se convertía en un ritual de despedida que ambos fingían no notar. Cuando todo termine, vete lejos, le pidió él. ¿No vuelvas aquí? Ella asintió, aunque sabía que no podría hacerlo. Una noche, mientras revisaba los documentos de la investigación, Camila descubrió algo que cambiaría todo: la firma falsificada de Alejandro. Alguien dentro de la empresa había manipulado los archivos para culparlo. Sin pensarlo, reunió las pruebas y corrió a entregarlas a las autoridades. Pero el camino era peligroso. Había quienes preferían que la verdad siguiera enterrada. Esa misma noche, un vehículo oscuro comenzó a seguirla por las calles vacías. Su corazón latía con fuerza. Llamó a Alejandro, pero nadie respondió. El guardia de la prisión corrió hasta la celda de Alejandro con un teléfono en la mano. «Es ella», dijo. Al escuchar la voz de Camila, Alejandro supo que algo iba mal. «Me siguen», alcanzó a decir ella. No lo dudó. Usó la única llamada que le quedaba para alertar a la policía y entregar la ubicación. En minutos, movilizó contactos, arriesgando lo poco que aún tenía. Camila logró llegar a un punto seguro antes de que el auto se estrellara detrás de ella. Esa noche, mientras los helicópteros iluminaban el asfalto, Alejandro sonrió desde su celda por primera vez. Kim había perdido todo, menos lo esencial. Ella estaba viva. Han pasado 6 meses. Alejandro sigue en prisión, pero la investigación cambió de rumbo. Las pruebas que Camila entregó demostraron su inocencia parcial. Sin embargo, él se negó a salir hasta que todos los responsables fueran juzgados. Desde su celda recibía las cartas de Camila, siempre con la misma despedida. «No sé si podré esperarte, pero no te olvido». Cada palabra era una herida dulce, cada línea un recordatorio de lo que no podía tener. Para Alejandro, su libertad ya no era un lugar, sino un nombre. Camila había regresado al taller.
Restaurar se había vuelto su manera de seguir respirando. Pero cada trazo de pincel la llevaba a él. A veces creía escucharlo detrás de ella, o sentir su mirada entre los reflejos del cristal. Una tarde, mientras limpiaba un retrato antiguo, el sol entró por la ventana con una calidez inesperada. Cerró los ojos y, por un instante, lo vio sonreír. Comprendió que el amor no siempre necesita presencia. A veces basta con saber que el otro existe, aunque sea lejos, aunque sea imposible. Un amanecer, Alejandro fue liberado. El juicio había terminado. Salió con una chaqueta sencilla y una mirada diferente, sin miedo, sin máscaras. Afuera lo esperaba el mismo cielo que lo había visto caer, ahora despejado. No sabía a dónde ir. Solo sabía quién quería ver. Caminó por las calles hasta llegar al taller de Camila. Se detuvo frente a la puerta, escuchando el leve sonido de una radio y el rasgueo del pincel. Dudó en entrar. El amor que sentía era infinito. Pero tal vez su presencia volvería a herir. Dio un paso atrás, pero el destino ya lo había visto llegar. Camila levantó la vista y lo vio. Su respiración se detuvo. Durante un segundo, el tiempo desapareció. Alejandro dio un paso dentro, sin decir palabra. Ella dejó el pincel, temblando. Sus ojos se encontraron y todo lo vivido, la culpa, el deseo, la pérdida, se condensó en ese instante. «No vine a pedirte nada», dijo él con voz serena. «Solo quería verte una vez más». Camila sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces mírame bien», susurró, «porque también es la última». Alejandro salió del taller sin mirar atrás. Caminó hasta el final de la calle, bajo la luz suave del atardecer. Camila lo observó desde la ventana, sabiendo que no volvería a verlo, pero sin tristeza esta vez. Había aprendido que el amor no siempre necesita quedarse para ser real. En la distancia, él se detuvo, giró apenas el rostro hacia el cielo y sonrió. Fue un gesto leve, casi invisible, pero suficiente para sellar su historia. Y mientras el sol se perdía tras los edificios, ambos entendieron, en silencio, que el amor más imposible era también el más eterno.